¿Estás aprendiendo a descansar sin rendirte? Esta pregunta, cargada de significado, puede resonar en lo más profundo de nuestro ser. En un mundo que nos empuja a estar siempre en movimiento, siempre activos, es fácil olvidar el arte sagrado de descansar. Miramos a nuestro alrededor y vemos a personas corriendo, luchando, esforzándose por alcanzar metas inalcanzables. En medio de esta vorágine, es fundamental detenernos y reflexionar, ¿qué significa realmente descansar? El descanso no se trata solo de pausar nuestras actividades. No es simplemente dejar de trabajar o cerrar los ojos por un momento. Descansar es un acto de fe, un reconocimiento de que hay un Dios que sostiene el universo en su mano. Es un susurro en medio del ruido que nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es infinito. Cuando aprendemos a descansar en Él, encontramos un refugio en el que nuestras almas pueden renovarse y fortalecerse. Imagina un amanecer en la montaña, el sol asomándose suavemente por el horizonte, llenando el cielo de colores vibrantes. Así es el descanso que Dios ofrece, un nuevo comienzo, una oportunidad para renacer. Es un momento sagrado donde podemos soltar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y simplemente ser. Ser en su presencia. Ser amados. Ser seguros. En esos instantes, experimentamos un alivio profundo que transforma nuestra manera de ver la vida. Sin embargo, aprender a descansar no es fácil. Vivimos en un tiempo donde la cultura de la productividad se ha infiltrado en cada rincón de nuestras vidas. Nos enseñan que el valor de una persona se mide por su capacidad para hacer y lograr. Pero en el corazón de Dios, encontramos un mensaje diferente: nuestra valía no se basa en lo que hacemos, sino en quienes somos para Él. Es posible que te sientas cansado, abrumado, como si cada día fuera una lucha constante. En esos momentos, es importante recordar que descansar no es rendirse. No es tirar la toalla ni desistir de tus sueños. Más bien, es un acto de valentía que requiere confianza. Es abrir nuestro corazón a la idea de que, aunque no podamos hacerlo todo, Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. Cuando nos permitimos descansar, estamos dando un paso hacia la sanación. A veces, el ruido interno puede ser más abrumador que el externo. Las dudas, los miedos, las inseguridades pueden gritar en nuestra mente. Pero en el silencio de un momento de descanso, podemos escuchar una voz más suave, una voz que nos dice: estoy aquí. No temas. Esa voz es el consuelo que solo Dios puede brindarnos. Hay una historia en la Biblia que ilustra este concepto de descanso. Cuando los discípulos se encontraban en una tormenta en el mar, Jesús estaba en la barca, dormido. A pesar de las olas y el viento furioso, Él descansaba. ¿Por qué? Porque sabía que tenía el control. Cuando llamaron a Jesús, Él se levantó y calmó la tormenta. A veces, nuestra vida puede parecer un mar agitado, pero si aprendemos a descansar en su presencia, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Te está costando descansar en medio de tus luchas? ¿Te sientes atrapado en el ciclo del hacer y hacer, sin encontrar un espacio para simplemente ser? Si es así, da un paso hacia esa paz. Permítete conectar con Dios a través de la oración, la meditación o simplemente disfrutando de un momento de silencio. Respira profundamente y recuerda que no estás solo. Si este mensaje resuena en tu corazón, quizás quieras seguir. El arte de descansar no es simplemente dejar de hacer. No se trata de detenerse, sino de encontrar un refugio en medio del caos. Recuerdo una tarde en la que, agotado por las preocupaciones y el ritmo frenético de la vida, decidí salir a caminar. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y lilas, y mientras avanzaba, sentí como el peso de mis pensamientos se desvanecía con cada paso. En ese instante, entendí que el descanso es una elección, una decisión consciente de soltar las cargas que llevamos, de abrir el corazón a la serenidad divina que siempre está disponible para nosotros. En el silencio de esa caminata, escuché el susurro de la naturaleza.
El canto de los pájaros, la brisa suave acariciando mi rostro, todo me recordaba que Dios estaba presente en cada rincón de la creación. Es como si la tierra misma me estuviera diciendo, aquí estoy. Todo está bien. A veces, el ruido del mundo nos ahoga. Las exigencias laborales, las responsabilidades familiares y las expectativas sociales pueden convertirse en tempestades que nos sacuden. Pero en medio de ese torbellino, el descanso se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde podemos reponernos y volver a encontrar nuestra esencia. Te animo a que consideres cómo puedes crear ese espacio en tu vida. No siempre se trata de grandes cambios, a veces, es un instante de pausa en medio de un día agitado. Tal vez sea disfrutar de una taza de café mientras miras por la ventana, o simplemente cerrar los ojos y respirar profundo, dejando que la paz de Dios inunde tu ser. Dios no nos llama a un descanso superficial, Él nos invita a una conexión más profunda con Él, a un descanso que renueva y transforma. Cuando nos detenemos a escuchar su voz, comenzamos a entender que el verdadero descanso no es la ausencia de actividad, sino la presencia de su paz. Hay momentos en que nos sentimos agotados, como si estuviéramos corriendo una maratón sin final. Pero cada vez que nos rendimos ante su amor, encontramos un nuevo sentido de propósito. ¿Recuerdas el relato de Elías, el profeta que, después de enfrentar a los profetas de Baal, se sintió desalentado y huyó al desierto? Allí, en su soledad, se sentó bajo un arbusto y pidió morirse. Pero Dios, en su amorosa misericordia, le envió un ángel que le ofreció pan y agua, y le dijo, come, porque largo camino te resta. Este episodio nos muestra que a menudo el descanso que necesitamos no es solo físico, sino también espiritual. Dios se preocupa por nuestras almas cansadas y nos ofrece el sustento que necesitamos para seguir adelante. Cuando te encuentras en una etapa de lucha, recuerda que está bien descansar. A veces, hay que dejar de lado la necesidad de controlar todo y simplemente confiar. La vida no siempre es un camino recto, a menudo es un sendero lleno de curvas y desvíos inesperados. Pero en esos momentos, cuando te sientes perdido, puedes acercarte a Dios y encontrar en su presencia la luz que guía tu camino. Esa luz no solo ilumina tus pasos, sino que también trae paz a tu corazón. Te animo a que en este momento de reflexión te permitas sentir lo que Dios quiere comunicarte. Tal vez te está invitando a soltar una carga que has estado cargando por demasiado tiempo. A veces, la mayor victoria es dejar ir lo que no podemos controlar y encontrar descanso en su soberanía. Recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo en cada paso que das, incluso cuando la vida parece abrumadora. Al aprender a descansar en su amor. A veces, en medio del tumulto de la vida, sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen. Cada día puede parecer una batalla interminable, una lucha constante por mantenernos a flote. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero descanso no es solo la ausencia de actividad, sino una profunda conexión con lo divino? Imagina un río sereno que fluye suavemente, llevando consigo todas las preocupaciones y ansiedades. Así es el descanso que Dios nos ofrece, un refugio en medio de la tormenta. Cuando nos enfrentamos a desafíos, tendemos a pensar que debemos esforzarnos más, que debemos multiplicar nuestras horas de trabajo, nuestras oraciones, nuestras actividades. Sin embargo, a veces lo que realmente necesitamos es detenernos, respirar y permitir que Dios hable a nuestras almas cansadas. La Escritura nos recuerda en Salmos que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Esta confianza nace de una relación íntima con el Creador, quien anhela que encontremos descanso en su abrazo. Permíteme compartirte una historia que tocó mi corazón. Conocí a una mujer llamada Clara, que durante años había estado atrapada en un ciclo de ansiedad y agotamiento. Su vida era un torbellino de responsabilidades y expectativas. Cada vez que lograba un objetivo, surgían dos más. Un día, sintiéndose completamente abrumada, decidió que era hora de buscar ayuda. Se sentó en un parque, bajo la sombra de un viejo roble, y cerró los ojos. En ese momento, simplemente pidió a Dios que la guiara.
No esperaba respuestas instantáneas, pero en ese silencio, sintió una paz que nunca había conocido. Esa paz la llevó a comprender que descansar no era sinónimo de rendirse, sino de confiar en que Dios está a cargo. Desde entonces, Clara ha aprendido a priorizar esos momentos de quietud y su vida ha cambiado radicalmente. El descanso se convirtió en su herramienta de renovación. Es en esos espacios de silencio donde encontramos la claridad para ver el camino. La vida, como el viento que sopla entre los árboles, nos recuerda que hay fuerzas más grandes que nosotros. A veces, queremos controlar cada giro del destino, pero el verdadero descanso se encuentra en soltar ese deseo. Es como cuando te enfrentas a una montaña, puedes escalar con esfuerzo, pero también puedes tomar un momento para mirar el paisaje y disfrutar de la belleza que te rodea. En esos momentos de pausa, Dios nos revela su grandeza. Dios sabe que la vida puede ser un desierto ardiente, y es en esos lugares áridos donde muchas veces nos encontramos. Pero, querido amigo, recuerda que incluso en el desierto, hay oasis. Hay espacios donde el agua fresca de su amor puede renovarte. Este es el tipo de descanso que no solo repara tu cuerpo, sino que también sana tu alma. Cuando te detienes, te permite sentir y escuchar. Escuchar su voz suave que te dice, no temas, yo estoy contigo. Las palabras de Dios son como un bálsamo que cura las heridas del corazón. No permitas que el ruido de la vida ahogue esa voz. Al aprender a descansar sin rendirte, estás eligiendo la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Este camino no siempre es fácil, habrá días en que la lucha se sienta abrumadora. Pero recuerda que cada paso que das hacia el descanso es un acto de valentía. La valentía de confiar en que, aunque no lo veas todo claro, Dios está orquestando un plan perfecto. A veces, descansar es un acto de resistencia, es mantenerte firme en la creencia de que, incluso en la confusión, hay un propósito que se está desarrollando. En la búsqueda de un descanso auténtico, es crucial que reconozcamos la profundidad de nuestro ser. Te invito a que reflexiones, ¿qué significa realmente descansar para ti? A menudo, asociamos el descanso con la inactividad, con la pausa física, pero hay un descanso que trasciende lo físico, un descanso que abraza el alma. Cuando nos detenemos, cuando permitimos que el silencio nos rodee, empezamos a sentir el latido de la vida en su forma más pura. Es allí, en esa quietud, donde el Espíritu Santo puede susurrar a nuestro corazón, recordándonos que somos amados incondicionalmente. Imagina un amanecer en el que la luz del sol lentamente se filtra a través de las nubes. Esa luz, tan suave y cálida, es como la gracia de Dios que ilumina incluso los rincones más oscuros de nuestra existencia. En esos momentos de descanso, cuando las preocupaciones del mundo se desvanecen, podemos ver con claridad el camino que tenemos delante. Es un momento sagrado, una oportunidad para reconectar con el propósito que Dios ha sembrado en nosotros. ¿Te has dado la oportunidad de experimentar esa conexión? A veces, el peso de nuestras responsabilidades puede parecer una carga abrumadora, como si estuviéramos arrastrando un fardo que nunca se aligera. Pero en esos momentos de desesperación, debemos recordar que no estamos solos. Dios camina a nuestro lado, y su yugo es ligero. Te animo a que te detengas y reflexiones sobre la última vez que sentiste esa ligera brisa de alivio en medio de la tormenta. Esa brisa es el amor de Dios, que nos invita a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en su plan. Cada vez que el día parece más pesado, cada vez que las sombras parecen alargarse, es en ese instante donde el descanso se convierte en una declaración de fe. No estamos rindiéndonos, sino que estamos eligiendo abrir nuestro corazón a lo que Él tiene preparado para nosotros. Y a veces, eso significa esperar en el silencio. Esperar no es una señal de debilidad, al contrario, es una manifestación de nuestra fuerza interior y nuestra confianza en el Creador. Cada momento de espera se convierte en una oportunidad para ser renovados, para dejar que su paz llene nuestro ser. Cuando aprendemos a descansar sin rendirnos, nos damos cuenta de que podemos encontrar belleza en los lugares más inesperados. Es como caminar por un sendero cubierto de hojas secas y descubrir,
de repente, una flor que brota con valentía entre la tierra áspera. Es un recordatorio de que, aun en los tiempos de sequía, la vida sigue floreciendo. Así es nuestra fe, puede ser probada, pero nunca es destruida. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con Dios y, a su vez, con nosotros mismos. Te invito a que encuentres esos momentos de claridad en tu vida, esos instantes en los que puedes simplemente respirar y ser. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre tengas a mano una palabra que te aliente y te inspire en tu camino. No estás solo en este viaje, hay una comunidad aquí dispuesta a caminar contigo. La esencia del descanso radica en la entrega. Cuando dejamos de luchar y de intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas, abrimos la puerta a un mundo lleno de posibilidades. Aquello que parece imposible comienza a transformarse en realidades sorprendentes. Lo que hoy sientes como un desierto puede convertirse en un hermoso jardín si le permites a Dios cultivar lo que hay en ti. Cada día es una nueva oportunidad para renacer, para dejar atrás las viejas heridas. Al mirar el horizonte, es fácil perderse en la inmensidad de nuestras luchas. La vida, en ocasiones, se siente como una carrera sin meta, donde el cansancio se instala en el alma y la esperanza parece desvanecerse. Pero, querido amigo, en medio de ese caos, hay un susurro divino que nos recuerda: descansa, no te rindas. Aprender a descansar sin rendirte es un arte que se cultiva, una danza entre la fe y la entrega, entre el esfuerzo y la confianza. Imagina un río que fluye suavemente, adaptándose a cada curva y obstáculo en su camino. No se detiene ante una roca, simplemente se amolda, se desplaza, y sigue avanzando. Así debemos ser nosotros en nuestras batallas diarias. A veces, la resistencia no está en la lucha constante, sino en la capacidad de soltar, de permitir que Dios tome las riendas. La entrega no significa inacción. Es un acto de valentía, una decisión consciente de confiar en que hay un propósito más grande que nosotros mismos. Cuando nos rendimos al control, encontramos un espacio sagrado donde Dios puede obrar. Te invito a cerrar los ojos por un momento y visualizar ese espacio. ¿Lo sientes? Es un refugio donde puedes dejar caer tus cargas y respirar profundamente. Allí, en ese silencio, Dios te espera con brazos abiertos, listo para restaurar tu espíritu cansado. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que la presión era abrumadora. Trabajaba incansablemente, tratando de cumplir con cada expectativa, cada deber. Sin embargo, cada vez que alcanzaba un objetivo, sentía que la meta se movía un poco más lejos. Fue entonces cuando, un día, decidí ir a un parque cercano. Me senté bajo un árbol frondoso, y por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente estar. Fue en ese instante que comprendí: el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Dios no se ha olvidado de ti. En esos momentos de aparente inacción, Él está sembrando semillas de renovación en tu corazón. La quietud que eliges en tiempos de lucha es una declaración de fe. Es un acto de resistencia, porque descansar en Dios es desafiar la tormenta que grita que debes seguir luchando sin parar. No te dejes engañar por las voces que te dicen que el éxito solo se mide en actividad constante. A veces, el mayor acto de fe es hacer una pausa y confiar en que Dios está trabajando en tu favor. Cada vez que eliges descansar, estás reescribiendo la narrativa de tu vida. Estás diciendo que el amor de Dios es más fuerte que cualquier ansiedad, que su paz sobrepasa todo entendimiento. Es un acto de rebelión contra el estrés y la presión que este mundo nos impone. Recuerda que Jesús, en medio de la tormenta, se encontraba dormido en la barca. Mientras los discípulos luchaban contra el viento y las olas, Él descansaba en la certeza de que todo estaba bajo control. Esa es la fe que debemos abrazar. No hay que temer al silencio, es en la quietud donde escuchamos la voz de Dios más claramente. A veces, solo necesitamos un momento para recargarnos, para mirar hacia adentro y encontrar la fortaleza que ha estado oculta. La vida tiene su propio ritmo,
y es en el descanso que aprendemos a bailar al son de la gracia. Así como la flor que se abre al sol después de la lluvia, nosotros también necesitamos esos momentos de quietud para florecer. La transformación que anhelas puede comenzar con un simple acto de soltar. ¿Te atreves a hacerlo? Deja que el peso de tus preocupaciones se deslice de tus hombros. Permite que En este viaje de aprender a descansar sin rendirse, a veces nos encontramos en la encrucijada de la actividad frenética y la paz interior. Es un acto de valentía, un paso hacia lo desconocido, donde el miedo a lo que no controlamos se enfrenta a la promesa divina de que todo tiene un propósito. Recuerdo una tarde, cuando me senté en un parque, viendo a los niños jugar. Sus risas llenaban el aire, y en sus ojos brillaba la alegría de vivir sin preocupaciones. Esa simplicidad me hizo reflexionar, ¿por qué nosotros, adultos, complicamos tanto la vida? El descanso no es solo una pausa, es un regreso a nuestro ser esencial. Es la invitación a dejar de lado las cargas que llevamos, esas que nos han hecho olvidar cómo es vivir con ligereza. En esos momentos de quietud, cuando nos permitimos simplemente ser, es donde comienza la sanación. Es como si el alma respirara por primera vez, inhalando un aire fresco y renovador, exhalando las tensiones acumuladas. Dios nos llama a un descanso que no es pereza, sino un acto de fe. Al descansar, no estamos abandonando nuestras responsabilidades, sino entregándolas a aquel que tiene el control. Es un ejercicio de confianza. Cuando nos detenemos y nos rendimos a su voluntad, nos alineamos con su propósito, y eso, queridos amigos, es un camino hacia la libertad. ¿Alguna vez has sentido que, al soltar el control, las cosas se ponen en su lugar? Esa es la magia divina, en la rendición, encontramos la verdadera fuerza. Imagina un ave que vuela en círculos, buscando un lugar donde posarse. A veces, parece que vuela sin rumbo, pero en realidad, está buscando el lugar perfecto para descansar. Así somos nosotros. En nuestra búsqueda de propósito y dirección, a menudo nos olvidamos de que está bien detenernos y buscar refugio en los brazos de Dios. Él es ese refugio seguro. Cuando decidimos descansar en su amor, nos encontramos en un espacio donde la ansiedad se disipa y la paz inunda nuestro ser. La vida puede ser como un torrente desbordado, empujándonos hacia adelante sin tregua. Pero cuando elegimos el descanso, estamos optando por un espacio sagrado, un momento donde podemos escuchar la suave melodía de su voz. A veces, nos encontramos en la vorágine de los compromisos, sintiendo que el tiempo se escapa, y sin embargo, en medio de esa tormenta, Dios nos susurra, descansa, estoy contigo. No se trata de la cantidad de trabajo que hacemos, sino de la calidad de nuestro ser. Permítete experimentar esa pausa, ese silencio que, aunque a menudo tememos, es donde el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de nuestro corazón. Recuerda la historia del maná en el desierto. Dios proveyó suficiente alimento, y les dijo que recogieran solo lo que necesitaban para cada día. Fue un acto de fe. Cada mañana, el pueblo de Israel debía confiar en que Dios les daría nuevamente, y así, aprendieron a descansar en su provisión. Así, cuando nos detenemos, estamos practicando esa misma fe. A veces, la voz del mundo nos grita que debemos ser productivos, que el valor se mide en nuestros logros. Pero Dios nos enseña que el verdadero valor se encuentra en conocerle, en estar en su presencia. Cuando te permites un respiro, estás eligiendo un camino de vida, un camino de conexión con tu Creador. Y en esa conexión, comienzas a descubrir quién eres realmente. El descanso no solo trae renovación, sino que también revela la belleza de tu esencia, la luz que brilla en ti. En esos momentos de reflexión y quiet. A veces, al mirar hacia el horizonte de nuestras vidas, nos encontramos en medio de una carrera interminable, persiguiendo metas que parecen inalcanzables. Sin embargo, en medio de esta vorágine, Dios nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro y a escuchar esa voz suave que nos dice, descansa en mí. Es en esos momentos de quietud donde realmente podemos oír su susurro, donde nuestro ser puede encontrar un refugio seguro.
Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía atrapado en un torbellino de responsabilidades. El trabajo, la familia, las expectativas, todo parecía pesarme como una pesada mochila que nunca podía dejar de lado. Pensaba que descansar era un lujo que no podía permitirme. Pero, en mi búsqueda de cumplir con todo, descubrí que estaba perdiendo la esencia de lo que significaba vivir. Un día, mientras caminaba por un sendero, vi un árbol robusto, sus ramas extendidas hacia el cielo. A su alrededor, la vida florecía. Y comprendí que, al igual que ese árbol, no podía crecer ni dar frutos si no me permitía el tiempo de descanso y renovación. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto, somos llamados a confiar en la provisión de Dios. ¿Recuerdas cómo se les instruyó a recoger solo lo que necesitaban cada día? Esa rutina diaria no solo era una cuestión de alimento, era un ejercicio de fe. Ellos debían confiar que cada mañana habría un nuevo suministro, y así, aprendieron el arte de depender de su gracia. Cuando nos detenemos a descansar, también estamos practicando esa misma fe. Cada pausa se convierte en un acto de confianza, donde dejamos de lado el control y nos rendimos a su cuidado. Dios no mide nuestro valor en función de lo que producimos, sino en la relación que cultivamos con Él. Y aquí es donde todo cobra sentido. Al permitirte un respiro, te das la oportunidad de reconectar con tu esencia, de recordar quién eres verdaderamente. El descanso es un espacio sagrado, un momento donde podemos desprendernos de las expectativas del mundo y simplemente ser. En esa quietud, encontramos la belleza que habita en nosotros, la luz que, aunque a veces se oculta, siempre está ahí, lista para brillar. Imagina un lago sereno, reflejando la luz del sol, rodeado de montañas majestuosas. A veces, nuestras almas son como ese lago, agitadas y turbias por las tormentas de la vida. Pero cuando nos detenemos, cuando elegimos descansar, esas aguas comienzan a calmarse. La claridad regresa y podemos ver el reflejo de lo divino en nosotros. El descanso no es solo un alivio momentáneo, es una transformación que revela la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es en esos momentos que podemos preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios en este silencio? Quizás te está invitando a soltar esas cargas que llevas. Quizás te está recordando que no estás solo en tu lucha. Hay una fuerza que te sostiene, una gracia que te abraza en cada paso del camino. Así que cuando te encuentres abrumado, recuerda que cada pausa puede ser un punto de inflexión. Cada instante de descanso puede abrirte a nuevas posibilidades, a nuevos sueños. ¿Te has dado cuenta de que el descanso también es un acto de valentía? En un mundo que parece valorar la constante actividad, decidir detenerse puede parecer un desafío. Pero en esa decisión, encontramos una profundidad que solo Dios puede ofrecer. Cuando te permites ser vulnerable y buscar ese momento de quietud, estás siendo valiente, porque te estás entregando a su voluntad y su amor. Y a medida que avanzamos en este camino de fe, es importante que compartas. En el silencio del descanso, encontramos el eco de nuestras verdaderas necesidades, como si el alma, al fin en calma, pudiera hablar sin la prisa del día a día. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos arrastra en un torbellino de obligaciones y expectativas? Pero cuando elegimos el descanso, cuando hacemos esa pausa sagrada, ese torbellino se disipa, y podemos finalmente escuchar la voz suave de Dios susurrando en nuestro corazón. En esos momentos de quietud, no solo nos liberamos de las tensiones, sino que también nos acercamos más a la esencia de quienes somos. Es en la serenidad donde descubrimos que el descanso no es un signo de debilidad, sino un acto de fe. Una fe que nos dice que está bien detenernos, que está bien no tener todas las respuestas. La vida puede ser un camino empedrado, lleno de curvas y desvíos inesperados, y es en esos giros donde a menudo encontramos la belleza del viaje. A veces, es necesario frenar, mirar a nuestro alrededor y contemplar la maravilla de lo que Dios ha creado, el amanecer que pinta el cielo, el canto de los pájaros que nos recuerda que cada día es un nuevo comienzo, y el susurro del viento que nos invita a respirar profundamente. Es un regalo poder descansar. Es un acto intencional que nos conecta con el propósito divino.
Cuando elegimos darle un respiro a nuestra mente y a nuestro cuerpo, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La transformación no siempre ocurre de manera instantánea, a veces, se manifiesta de forma sutil, como la llegada de la lluvia en un día cálido, refrescando la tierra sedienta. Así también, nuestros corazones se renuevan en la quietud. Recuerdo una etapa de mi vida en la que el estrés era mi compañero constante. Las noches se convertían en un desfile interminable de pensamientos y preocupaciones. Sin embargo, un día decidí que ya era suficiente. Conscientemente, me aparté del ruido. Busqué un rincón en mi hogar, encendí una vela y me senté en silencio. Al principio, luché con mis pensamientos, queriendo hacer algo, sintiendo que debía estar ocupado. Pero en ese momento de rendición, cuando finalmente dejé de intentar controlar todo, sentí una paz profunda que me envolvía. Era como si un manto de gracia descendiera sobre mí, recordándome que no tenía que hacerlo todo por mi cuenta. Dios ya estaba allí, esperando que le diera espacio para actuar. Ese es el poder del descanso. Te lleva a un lugar donde las promesas de Dios se hacen tangibles. Cuando descansamos, nos permitimos ser llenos de su presencia. Y en la plenitud de ese momento, encontramos un propósito renovado. Las dudas que nos asaltan se disipan, y comenzamos a ver con claridad el camino que se extiende ante nosotros. Cada paso se vuelve más firme, cada decisión más segura, porque hemos tenido la valentía de detenernos y escuchar. Te animo a que te hagas esta pregunta: ¿qué es lo que realmente estás buscando en medio de tu lucha? ¿Es éxito? ¿Es reconocimiento? O, tal vez, lo que anhelas en el fondo es paz. La paz que solo Dios puede ofrecer. Esa paz que no se basa en circunstancias externas, sino que brota de un corazón que ha aprendido a descansar en su amor. Así que, cuando te sientas tentado a sucumbir ante la presión, recuerda que en el acto de descansar, estás cultivando un jardín de posibilidades. Allí, las semillas de la esperanza pueden germinar, floreciendo en formas que nunca imaginaste. Cada día que elijamos descansar, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Cada instante. Cuando hablamos de descansar, a menudo lo asociamos con la inacción, como si estuviera reñido con la lucha y el esfuerzo. Pero, amigos míos, descansar no significa rendirse. En este mundo acelerado, donde el ruido y la prisa son la norma, aprender a descansar sin rendirse es un arte que solo se cultiva en la intimidad con Dios. Es una decisión consciente de entregarnos a su paz, aun cuando la tormenta ruge a nuestro alrededor. ¿No es eso lo que nos enseñó Jesús en el barco, cuando la tempestad amenazaba con hundir a sus discípulos? Él dormía, en completa confianza, porque sabía que el poder de Dios estaba por encima de cualquier crisis. En el silencio de ese descanso, encontramos una voz que nos susurra: no estás solo. A veces, la vida nos hace sentir que estamos atrapados en una maraña de problemas, como si cada hilo de nuestra existencia estuviera tirado en direcciones opuestas. Pero al detenernos, al permitirnos el lujo de descansar en su amor, comenzamos a desenredar esos hilos. Y lo que parece caótico se convierte en un hermoso tapiz de su gracia. Cada color, cada sombra, tiene un propósito, cada lucha nos prepara para el testimonio que vendrá. Imagínate en un atardecer, el cielo pintado de colores cálidos, mientras te sientas en la orilla de un lago tranquilo. El viento susurra a tu alrededor, y en ese instante, te das cuenta de que no es necesario luchar contra la corriente. De hecho, al soltar el remo y permitir que el agua te lleve, encuentras una dirección. Esa es la esencia del descanso. Es dejar que Dios tome el timón, permitiendo que su sabiduría guíe tus pasos. Te invito a que lo experimentes, en los momentos más oscuros, en las horas de incertidumbre, haz una pausa. Respira. Y escucha. La voz de tu Creador es un eco de amor y promesa. Descansar en Dios significa también aceptar nuestra vulnerabilidad. Nos hemos enseñado a ser autosuficientes, a llevar la carga de nuestras responsabilidades como si fueran una medalla de honor. Pero en el fondo, sabemos que esta carga puede ser abrumadora.
En esos momentos, debemos recordar que está bien ser frágiles, que reconocer nuestra necesidad de ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de fe. Cuando entregamos nuestras luchas a Dios, en ese acto de rendición, encontramos la verdadera fortaleza. La fuerza que no proviene de nosotros, sino de su amor inquebrantable. Piensa en el proceso de un árbol que florece. Primero, necesita ser nutrido en la oscuridad, en el suelo húmedo y cálido. Las raíces se extienden, buscando agua y sustento, mientras que la parte visible, el tronco y las hojas, permanecen ocultos a la vista. Así somos nosotros, en el descanso, nuestras raíces se profundizan. Ahí es donde comienza el crecimiento. No es instantáneo, requiere paciencia y tiempo. Pero cuando finalmente brotan las hojas, cuando la flor aparece, es un testimonio de lo que se cultivó en lo oculto. Y en cada uno de nosotros hay un anhelo profundo de ser vistos y valorados. Cuando aprendemos a descansar, a dejar de lado la necesidad de aprobación externa, descubrimos que somos suficientes tal como somos. La verdadera paz no se encuentra en la validación del mundo, sino en la certeza de que somos amados por quien realmente importa. Esa verdad, amigos, transforma nuestra lucha en una danza de fe. En lugar de batallar contra las corrientes, comenzamos a fluir con el amor de Dios, abrazando cada desafío como una oportunidad para. En este viaje de aprender a descansar sin rendirnos, a veces nos encontramos en medio de un mar de inquietudes, donde las olas de la vida parecen no cesar. Pero, querido amigo, es en medio de esa tempestad donde se revela la verdadera belleza de nuestra fe. Imagina un barco navegando en aguas turbulentas. Su capitán no se rinde ante la tormenta, en cambio, se aferra al timón con la certeza de que el sol volverá a brillar. Así también debemos ser nosotros, firmes, sin dejar que la desesperanza nos venza. Porque descansar no es rendirse, es encontrar un refugio en la promesa de que Dios está al mando. Cada vez que optamos por detenernos y permitir que Él nos renueve, estamos construyendo un espacio sagrado en nuestros corazones. Ese espacio, aunque pequeño, es capaz de expandirse y abarcar todo lo que somos. Pensemos en la imagen de un jardín, donde cada flor necesita su tiempo para crecer. Si estamos demasiado ocupados arrancando malas hierbas o plantando nuevas semillas, corremos el riesgo de no ver la belleza que ya está presente. En ese silencio, en ese descanso, encontramos la oportunidad de apreciar lo que hemos cultivado y lo que aún está por venir. Es natural sentir miedo ante la incertidumbre. A veces nos preguntamos, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy avanzando en la dirección correcta? Pero en esos momentos, cuando la ansiedad se apodera de nosotros, es crucial recordar que Dios no mide nuestro valor por la rapidez de nuestros pasos, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Él nos invita a soltar, a dejar de lado las expectativas que a menudo nos ahogan. Cuando nos permitimos descansar, comenzamos a descubrir que en el silencio encontramos respuestas que el ruido nunca podría ofrecer. La historia de Elías en el desierto es un hermoso recordatorio de esto. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal, se sintió agotado, abrumado y deseó morir. Pero en lugar de dejarlo solo en su angustia, Dios lo encontró en su soledad, lo alimentó y le dio descanso. Lo llevó a una montaña, donde no fue el fuego, ni el viento fuerte, ni el terremoto lo que lo reveló, sino el susurro suave y apacible. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que en nuestra lucha, en nuestra búsqueda de descanso, podamos escuchar su voz en ese susurro. Quizás hoy, tú también te sientas perdido en el desierto de tus propias luchas. Pero te aseguro que hay esperanza. Cada vez que te permites descansar, estás abriendo la puerta a un nuevo comienzo. Te invito a que te detengas por un momento y respires hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones, llevando consigo el peso de tus preocupaciones. En ese instante, te das cuenta de que no estás solo. Hay un Dios que camina contigo, un Dios que no te ha olvidado, un Dios que quiere que aprendas a descansar en su abrazo. Cuando llegamos a ese lugar de entrega, comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva.
Las dificultades que antes parecían gigantes se vuelven oportunidades para experimentar su gracia. Cada pequeño obstáculo, cada desvío en nuestro camino, se transforma en un recordatorio de que estamos en un viaje guiado. Y en ese viaje, el descanso se convierte en un acto de fe. Al soltar el control, al dejar que su amor nos envuelva, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te desanimes si a veces sientes que no puedes más. Recuerda que incluso el más fuerte de los guerreros necesita un momento de reposo. En esos momentos de quietud, Dios puede restaurar tu alma y... Así es, amigo mío, en medio de la tormenta, hay un refugio que nos espera. Imagínate por un momento, un niño que juega despreocupadamente en un día de verano. Sus risas llenan el aire, su corazón no sabe de preocupaciones. Y así como ese niño se entrega al momento, nosotros también estamos llamados a hallar ese descanso, un descanso que no es rendición, sino una entrega confiada en las manos de aquel que conoce nuestro camino. Hay una historia en la Biblia que me toca profundamente. Es la de Elías, un profeta que, después de una victoria monumental, se encontró huyendo, cansado y desalentado. En su desierto, Dios no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, le envió un ángel con pan y agua. Le dijo, come y descansa. Este acto de cuidado divino nos recuerda que el descanso es parte del proceso de sanación. No se trata de dejar de luchar, sino de reabastecer nuestras fuerzas. La fragilidad no es una falta, sino una oportunidad para experimentar la bondad de Dios. Cuando te sientas abrumado, recuerda que cada respiración profunda es una invitación a soltar lo que te agobia. No es fácil, lo sé. La vida puede ser como un río caudaloso que arrastra todo a su paso. Las corrientes son fuertes, pero el acto de descansar es como encontrar un remanso en medio de esa corriente. Te permite ser consciente de lo que realmente importa. En esos momentos de calma, surge la claridad, y las respuestas que tanto anhelamos comienzan a aparecer. A veces, el mundo nos enseña que descansar es sinónimo de rendirse. Nos bombardean con la idea de que siempre debemos estar en movimiento, siempre debemos estar produciendo. Pero Dios nos invita a pensar de otra manera. En su reino, descansar es un acto de valentía. Al hacerlo, estamos reconociendo que hay un poder más grande que nosotros, un poder que sostiene el universo en sus manos. Y al entregarnos a ese poder, comenzamos a descubrir que el descanso es la clave para nuestras batallas. Imagínate por un instante que cada vez que tomas un respiro, estás inhalando paz y exhalando ansiedad. Es un proceso liberador, un acto de fe. Cuando nos detenemos, podemos ver los milagros a nuestro alrededor, la sonrisa de un ser querido, el canto de un pájaro, el sol saliendo por la mañana. Todo esto nos recuerda que el mundo sigue girando, que hay belleza incluso en medio del caos. Y en esa belleza, Dios se manifiesta. No estás solo en este viaje. Hay otros que caminan a tu lado, que también buscan aprender a descansar sin rendirse. Imagínate una comunidad de corazones entrelazados, apoyándose mutuamente en los momentos de dificultad. Cuando compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, nos fortalecemos. La vulnerabilidad se transforma en un puente hacia la empatía, y la empatía nos recuerda que no somos islas aisladas en este vasto océano de la vida. Y aunque a veces la tentación de rendirse puede ser fuerte, hay una voz suave que susurra en nuestro interior, no temas. Esa voz nos llama a seguir adelante, a levantarnos una vez más, incluso cuando las fuerzas parecen haber desaparecido. Descansar no significa abandonar el camino, significa encontrar el valor para continuar, armados con la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. A medida que exploramos esta idea de descansar, no olvidemos que el descanso también puede ser un acto de adoración. Cuando paramos y reconocemos la grandeza de Dios, nos rendimos ante su soberanía. Nos unimos al salmista que dice, «Enquietaos, y». En el vaivén de la vida, donde el ruido y la prisa a menudo nos llevan al borde del agotamiento, es esencial recordar que descansar no es un signo de debilidad, sino una expresión de fe.
Cuando decidimos detenernos, aunque sea por un momento, estamos afirmando que hay algo más grande que nosotros. Hay una paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que se encuentra en el refugio de su amor, en la seguridad de su promesa. Piensa por un instante en el amanecer. Cada día, sin falta, el sol se eleva en el horizonte, trayendo consigo luz y calor. Ese mismo sol, que brilla con fuerza, también nos recuerda que hay ciclos en la vida. Hay tiempos para trabajar y tiempos para descansar. Así, cuando te sientas abrumado, recuerda que incluso la naturaleza se toma un respiro. Las flores no luchan por florecer, simplemente son. Y en su sencillez, revelan una verdad profunda: el descanso es parte del proceso de crecer. El camino hacia el descanso puede ser desafiante, especialmente en un mundo que nos empuja constantemente a ser productivos. Pero aquí es donde entra la esencia de la fe. Aprender a descansar sin rendirse es un acto de entrega. Es como abrir la mano y dejar caer nuestras preocupaciones, nuestros temores y esas expectativas que a veces nos asfixian. En ese acto, encontramos la libertad que nos ofrece Dios. Nos invita a soltar el peso que llevamos y a permitir que su luz llene cada rincón de nuestro ser. Quizá te encuentres en un momento de tu vida donde las cargas son pesadas, donde el camino parece interminable. Pero recuerda, mi amigo, que el descanso no es un destino, sino un viaje. No se trata de rendirse, sino de reconocer que hay fuerza en la pausa. Es en esos momentos de quietud donde el espíritu habla con más claridad. Te anima a dejar de lado la necesidad de controlar cada detalle y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. A veces, el acto de descansar puede parecer como una batalla interna. La mente puede ser un torbellino de pensamientos, cada uno reclamando nuestra atención, intentando convencernos de que debemos seguir adelante sin detenernos. Pero en esos instantes, cuando te sientas atrapado en el ciclo de la inquietud, recuerda que el descanso es un refugio. Es un espacio sagrado donde puedes volver a ti mismo y redescubrir quién eres en Cristo. No estás definido por tus logros, sino por el amor que Dios tiene por ti. La historia de Elías en la Biblia es un recordatorio poderoso de esto. Después de una gran victoria, se encontró huyendo, agotado y desalentado. Sin embargo, en su momento de mayor debilidad, Dios no le regañó. En lugar de eso, le proporcionó descanso, comida y agua. Le dio el tiempo que necesitaba para recuperarse, para restaurar su espíritu. Así como Él cuidó de Elías, también se preocupa por ti. Él te invita a acercarte, a descansar en su presencia, a permitir que su amor te renueve. No dejes que la presión del mundo te empuje a la desesperación. En medio de la tormenta, hay un puerto seguro. Esa es la promesa de Dios, Él es nuestro refugio y fortaleza. Cuando te sientes débil, cuando las fuerzas parecen desvanecerse, recuerda que en su debilidad se manifiesta su fortaleza. Cada vez que te detienes y te entregas a Él, te estás levantando de una manera que solo el amor divino puede lograr. Así que hoy, te animo a que encuentres esos momentos de descanso en tu vida. Busca ese rincón sagrado donde puedas simplemente ser. En este camino de aprender a descansar sin rendirse, hay un momento decisivo que todos enfrentamos, la elección de permitir que el amor de Dios nos envuelva en nuestras horas más oscuras. ¿Te has encontrado alguna vez en un lugar donde el peso de tus responsabilidades se siente tan abrumador que parece que no puedes dar un paso más? En esos momentos, la tentación de rendirse puede ser fuerte, pero recuerda, querido amigo, que rendirse no es lo mismo que descansar. Cuando elegimos descansar en su presencia, cuando nos detenemos y respiramos profundamente, estamos haciendo un acto de fe. Estamos reconociendo que no somos nosotros los que sostenemos el universo, sino que es su amor inquebrantable el que nos sostiene a nosotros. Este amor no está condicionado a nuestro desempeño, a nuestros logros o a nuestras victorias. No, este amor es puro, eterno y fiel, y nos invita a encontrar refugio en él. Imagina por un momento un amanecer. La luz que se asoma tímidamente entre las montañas trae consigo la promesa de un nuevo día.
Así es como Dios se presenta ante nosotros cada mañana, con la oportunidad de dejar atrás lo que nos agobia. En la quietud de ese nuevo día, Él nos llama a acercarnos, a descansar en su abrazo. No es un descanso de la vida, sino un descanso en la vida que Él ha diseñado para nosotros. Recuerdo una tarde en la que, después de un largo día de trabajo, me senté en la terraza, mirando cómo el sol se escondía en el horizonte. Sentí el peso de las preocupaciones, como si fueran piedras en mi mochila. Pero en ese momento, el viento suave acarició mi rostro y me recordó que había un espacio donde podía soltar esos pesos. Allí, en el silencio, mientras el cielo se pintaba de tonos dorados y morados, comprendí que descansar significa dejar ir. Significa confiar en que, aunque no tengo todas las respuestas, hay un Dios que las tiene y está a mi lado. Así como el sol se oculta y vuelve a salir cada día, también nuestras luchas tienen un tiempo y un propósito. Puede que hoy te sientas abrumado, pero recuerda que el ciclo de la vida continúa. Después de cada noche oscura, siempre llega un nuevo amanecer. La clave está en saber cuándo es el momento de soltar y cuándo es el momento de levantarse nuevamente. Cada paso que damos hacia Él, cada momento que decidimos descansar en su amor, es un acto de resistencia. Te invito a que tomes un respiro profundo ahora mismo. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, como un recordatorio de que estás vivo, de que estás aquí por un propósito. A veces, la vida se siente como una carrera frenética, pero dentro de ti hay una voz que susurra: descansa, hijo mío. Estoy aquí. Cuando te encuentres en la vorágine del día a día, busca esos momentos sagrados. Permítete estar en la presencia de Dios, donde la paz se desborda. No es necesario que tengas todo resuelto para venir a Él. A veces, la mejor oración es simplemente un susurro: Señor, estoy cansado. Ayúdame a descansar en ti. Esa vulnerabilidad es la que abre la puerta a su gracia. En la vida, es fácil caer en la trampa de pensar que debemos ser fuertes y autosuficientes. Sin embargo, ser fuerte también implica reconocer nuestras debilidades y entregarlas a aquel que es todopoderoso. No te sientas avergonzado de tus luchas, son oportunidades para experimentar la bondad de Dios de una manera que solo Él puede ofrecer. Cada vez que te detienes, cada vez que eliges descansar,